Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Pues parecía mentira, pero aquí estamos. Muy buenas a todos y a todas. Vuelve la nueva temporada de Las Voces y los Ecos cargada de novedades. Era un clamor que las voces debían volver a emitirse y después de muchos intentos, aquí estamos otra vez. Es verdad que hemos perdido la ocasión de entrevistar a Ocasio-Cortez, que ya sabéis, el anuncio aquel famoso que se hizo casi viral en las redes sociales, que anunciaba que iba a venir, pero bueno, al final se nos ha caído, pero no la vais a echar de menos tampoco. Os podemos asegurar que viendo la calidad de las entrevistas que tenemos previstas, vais a disfrutar como locos en, ya os digo, esta segunda temporada. Vuelven las voces y lo hacen con el mismo espíritu que teníamos en nuestro origen. Como decía el poema de Machado, a distinguir me paro las voces de los ecos, porque en este siglo XXI, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos, queremos aportar nuestro granito de arena para acabar con la desinformación y, por extensión, con el fascismo. Y, por supuesto, no hay mayor arma contra el fascismo que el humor. Cuentan que en el principio de la Revolución Francesa, en casa de uno de los grandes terratenientes, empezaron a oírse a lo lejos ecos de cañones del pueblo levantado contra el poder absolutista. Al escucharlo, la doncella que estaba sirviendo no pudo evitar una minúscula sonrisa en la comisura de sus labios, con tan mala suerte que el señor de la casa pues lo vio y gritó, pegó un grito que dijo ¡despedida!, con más miedo que enfado, porque sabía que contra los cañones quizá la burguesía podría, pero contra los que no podría era contra la esperanza del pueblo. Y para hablar de esperanza, de humor y de muchas cosas más, hoy tenemos con nosotros a Natalia Menéndez. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Gracias por invitarme. Bien, Periodista. con más humor que esperanza, pero bueno. Bueno. Ahora nos cuenta eso porque no se puede tener humor y no tener esperanza, creo yo. Pero bueno, tú eres la experta. Periodista, docente, experta en humor. Como este año, en su 25 aniversario, protagonizó la inauguración del Carnaval de Málaga. Además, es vicepresidente y vocal de las relaciones con la Universidad de Málaga, del Ateneo de Málaga, adicta a Wordle, que ahora nos contarás que eso también, y tuitera bajo el nombre de Sostiene Natalia, ¿no? Que tiene sus reminiscencias con lo de Sostiene Pereira, entiendo. Culpable, sí, totalmente. Es un homenaje. Es un homenaje, claro. Brutal novela, por cierto, la de Sostiene Pereira. Buenísima. Exactamente, maravillosa. Sí. Bueno, dinos lo del Wordle, antes de nada. Antes de empezar bueno, con el guión. Se lo recomiendo a todo el mundo porque es muy relajante para tener un ratito al día. No sé si recordáis el Lingo, se parece un poco al Arcado. Es un programita, un videojuego que actualiza un poco pues lo que es adivinar una palabra de 5 letras, te van dando pistas. Y sí, me he hecho adicta, no lo voy a negar, pero eso es un ratito que tiene uno al día mientras está desayunando, que hace su pasatiempo, que es una cosa muy bonita tener un pasatiempo, y últimamente no tenemos, en la vida que llevamos, mucho tiempo para eso. Y lo más gracioso es eso, que hay una comunidad en Twitter precisamente, donde también soy un poco adicta, es decir, y allí nos juntamos y contamos si lo hemos adivinado antes, después, cuánto hemos tardado. Mira. Eso es una locura, pero es muy interesante porque es una cosa, fíjate, totalmente
gratuita que empezó por una persona que quiso diseñarlo y tal, y ahora lo han cogido los de The New York Times, que siempre están al tanto, y se lo han comprado, pero sigue siendo gratis para todo el mundo. Los de New York Times de momento nos dejan utilizarlo. Es verdad que ellos son un periódico que uno de sus puntos fuertes es los pasatiempos. Tiene a mucha gente que sigue consumiendo el periódico aún en estos tiempos por la parte de los pasatiempos. Y mira, por ahí. No, y totalmente enganchada, adicta, como si fuese nicotina, ¿no? Nada, pero es un ratito al día, son 5 minutos. No se puede jugar además más que una palabra, ya está, es cada 24 horas. Y la verdad es que así se dosifica uno muy bien. No tengo otros vicios, la verdad. Está bien. Pero tiene el vicio del humor, ¿no? Porque hemos dicho que en la presentación Sí. que era experta en humor. Pero eso viene, según me cuentan, de familia, ¿no? Porque Chiquito de la Calzada actuó en la boda de tus padres. ¿Puede ser? Bueno, no como humorista, pero claro, piensa eso, una boda de los años 70 en un hotel de Torremolinos, pues allí había un cuadro flamenco y hay fotos, por lo visto, en el álbum de mis padres que está mi abuela por ahí bailando y Chiquito allí tocando las palmas y eso, pero lo más gracioso fue un día por el parque de Málaga que iba mi hermano chico en el carrito y mi padre lo llevaba, mi hermano de chico era muy serio y entonces se encontraron a Chiquito y como mi padre lo conocía aquí de Málaga, conocía a toda la gente de Málaga y se acercó y lo saludó, era antes de que saliera él en la televisión. Y vio a mi hermano muy serio así en el carrito y le dijo, este niño parece que tiene el graduado escolar. Y luego cuando nos lo contó en la casa nos partíamos de risa, porque para mí es verdad que es un ídolo, es una persona, vamos, francamente admirable. Es Y que de creo que en alguna eso hay manera, mucho consenso, ¿no? sí, porque de alguna manera Chiquito marcó una época aquí en España y modificó la forma de ver el humor, ¿no crees? Y tanto, y bueno, para los que somos de Málaga es especial porque encima él, ese deje, ese acento, las palabras que utilizaba para nosotros es tan sumamente cotidiano, tan sumamente familiar y nos identificábamos tanto. Bueno, algunas palabras eran inventadas, ¿no? Suyas, ¿no? De su lenguaje, que eso es precioso también. Alguien que sea capaz de crear algo que todavía lo utilizamos. Vamos, ayer estuve viendo el tráiler de una película nueva que ha estrenado ahora Antonio Banderas y Penélope Cruz, que se llama Competencia Oficial, y se están como dos actores como insultando en una escena. Y empieza a decir Antonio Banderas una serie de cosas y hay un momento en el que dice, me parece el culmen del malagueñismo, me explota la cabeza porque es Antonio Banderas y Chiquito porque dice, me cago en tus muelas. Que eso es chiquitismo puro, yo creo que le salió, vamos, le brotó. Claro, porque Entonces, además sí, la primera vez que se nombra es, bueno, con Chiquito quiero decir, ¿no? De me cago en tu muela. no sé. No lo dice con mucho deje, pero yo creo que es un homenaje, ¿no? Porque si lo decimos todo, lo decimos por Chiquito. Qué grande. Ha llegado hasta Hollywood, Chiquito, con las tonterías. Claro, donde tiene que estar, del mundo entero. Tiene que verlo y conocerlo todo el mundo. Totalmente. Y aparte, me cuentan que tienes más famosos entre tus conocidos, ¿no? Has llegado a conocer a Jaime de Mora y Aragón. Por Dios, ¿qué ha pasado ahí? Pero bueno, estáis rescatando todos mis tweets de confesiones lamentables. No, eso es una cosa que yo una vez en mi casa donde yo vivía con mis padres de niña, había una administración de fincas, sigue estando, de hecho, un gestor, una gestoría. Y yo me mandó mi madre a por un recao y yo juraría que me crucé con él, pero claro, soy yo el único testimonio. Yo digo que era él, que hacía en Málaga y no en, yo qué sé, en algún sitio donde debería estar la Jet Set, pues no lo sé. Arreglando papel en la gestoría, deduje yo de algo, pero bueno. Y fue un cruce que tuve así con él, mi momento Jet Set. Pero fíjate, yo eso como republicano te lo puedo perdonar, porque bueno, ya está, pero es que con la reina Leticia también, Natalia, también con la reina Leticia. También, y hay fotos, sí, pero yo no tengo la culpa de que me manden a cosas y me llamen que está también inaugurándolo la reina. Eso fue una cosa que a mí especialmente me hizo mucha ilusión. No me refiero por la reina en concreto, porque mis ideas son también republicanas, la verdad. Si hay que confesarlo aquí, es el mejor sitio. Estamos entre amigos. Y realmente lo que pasó fue que me invitaron a el seminario de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, es una institución que yo le tengo mucha fe porque, bueno, eso fue creado para ayudar a los periodistas. Realmente esto del español urgente era, bueno,
las palabras, las expresiones que dan los periodistas, ¿no? Y yo estudié periodismo y doy clases en periodismo, las palabras y las expresiones que todavía no están en un diccionario porque son muy novedosas, pues las van explicando, nos van ayudando y tal. Y bueno, y tienen un congreso, tienen un seminario cada año que lo hacen allí en San Millán de la Cogolla, que precisamente es donde los primeros textos en lengua española y bueno, y algo de euskera también hay allí conservados. Y bueno, yo nunca jamás en la vida pensé que me iban a invitar a una cosa así tan formal, pero es que lo hicieron sobre humor, lenguaje y periodismo, y allí me planteé yo porque se ve que no hay muchas especialistas en el tema. Bueno, tú tienes un renombre ya en las cosas del humor, o sea que no te hagas de menos, ¿no? Quiero decirte, tú sí eres una persona importante. Bueno, no, importante nunca. Lo que pasa es que llevo ya muchos años, yo leí mi tesis en el año 2005, ya había bastantes cosas hechas sobre el tema, pero cada vez hay un interés mayor en el estudio del humor en diversas facetas. A mí me interesa más, lógicamente, desde la comunicación, pero claro, lo que pasa es que al cabo de años, pues ya se puede una llamar especialista, porque efectivamente he publicado sobre el tema y trabajo mucho sobre el tema, y desde el Instituto Quevedo de las Artes del Humor, también en la Universidad de Alcalá, estamos pues intentando hacer difusión con mesas que hacemos en las que intentamos plantear pues que distintos investigadores de todos los ámbitos, porque el humor se puede estudiar, como te he dicho, desde la comunicación, pero también desde la historia, desde la lingüística, incluso hemos juntado humor y matemática, que son unos locos, y hemos hecho pues muchísimas, sí, hemos conocido a mucha gente que trabaja esas facetas y hemos hecho mucha difusión y en eso estoy, en ese empeño, y yo creo que me ha ayudado un poquito y me ha dado un empujón también el hecho de que, bueno, desde que empezó todo la crisis sanitaria del COVID y sobre todo la época del confinamiento, que la gente estaba un poco confusa, baja de ánimo, creo que todo el mundo apreció más y se dio cuenta más de lo importante que era, ¿no? en nuestra vida, en nuestro día a día, el tomarnos las cosas con un poquito más de sentido del humor e incorporar un poco la comedia, cómo a la gente le aliviaba, ¿no? Yo qué sé, hacer memes de cuestiones que tenían que ver con el confinamiento, a todo el mundo le llegaban por su WhatsApp, o para distraerse un rato, ¿no? Que es verdad que consumimos mucha cultura en aquellos días también, que teníamos más tiempo en casa, y mucha gente decía, ay, pues me he puesto una serie cómica o me he puesto a ver películas cómicas, y bueno, es un alivio también algunas veces. Y no solo eso, quiero decir que también, decíamos antes lo del humor y la esperanza, también es una forma, a veces el humor es un poquito desesperanzado, a veces el humor también lo que hace es criticar, lo que hace es presentar los defectos de nuestra sociedad, y en ese sentido sí que tiene un valor para mí muy importante, ¿no? Claro. Oye, saltándome el guión y me van a matar en producción, pero con lo que has dicho, se me ha venido a la cabeza cuál es el mejor chiste que has escuchado nunca. Ostras. Bueno, me pone en un aprieto porque mi chiste favorito no lo puedo contar porque es muy subido de tono, es una barbaridad. No lo puedo contar. La censuran en YouTube. Pero es uno con el que me tiro al suelo de risa, pero no lo puedo contar, de verdad, en público. Me da muchísima vergüenza, fíjate, una persona que se dedica a esto y que tengo que hablar de ciertas cosas. A veces estoy analizando en algún artículo y tengo que contar cosas y me da apuro, oye, todavía. Hay cosas que no las puedo contar. Bueno, cuando acabe el programa, después, tras las cámaras, tenemos que coger confianza. Tenemos que jugar a muchos Word. Pero bueno, también tengo que decir que los chistes están, no solo los que cuenta la gente, sino a mí me parece maravilloso, pues eso, las escenas de películas que recomiendo muchísimo, a los Monty Python, los reivindico muchísimo, o el propio Chiquito. Yo, vamos, soy mi gusto es muy amplio, la verdad. Vale, voy a retomar el guión, que yo me he saltado aquí, entonces voy a intentar que los de producción no se vuelvan locos. Claro, veníamos hablando de la reina Leticia y tal, y es verdad que la Casa Real, pues un foco de putrefacción, ¿no? Un desastre que casi da más risa que otra cosa, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves así o tiene alguna...? Da risa y a los humoristas les da problema, porque una de las cuestiones, claro, más que siempre me vienen a mí a la cabeza en este sentido es la portada del Jueves, ¿no? Que fue secuestrada
Estuvimos también hablando con uno de sus autores, un grandísimo dibujante, que es Guillermo, de sevillano además, andaluz, y se metieron en un lío bastante importante por una cosa que quieren sobreproteger, ¿no? a la institución y al final, pues, se producen episodios así de lamentables, ¿no? Como Pues el sí. secuestro de una publicación. Sí, además que la portada era una chorrada, vamos, que tampoco era nada del otro mundo, vamos. Sí, bueno, y además es que yo pienso que en ese sentido, cuando estas cosas llegan, no deberían llegar nunca, pienso, ¿no? Un humorista nunca, por zafio que pudiera ser el chiste y demás, ahora que se habla mucho de lo de los límites del humor, yo pienso que sí hay algunos temas que que hay que cortarse un poquito porque se hace daño a algunos colectivos, a algunas personas que ya puedan estar cansadas. No creo que sea el caso de la monarquía, porque sí creo que es legítimo, ¿no? Sobre las instituciones, sobre todo cuando, bueno, hierran, ¿no? En sus actuaciones, pues el poder de una manera humorística reconvenirla. Pero a lo que voy, creo que cuando se juzga este tipo de sucesos, de fenómenos, tendemos a pensar eso de mucho, si el chiste es bueno, si el chiste es malo, pero no es eso lo que se tiene que, o por ejemplo, ¿no? En los propios juicios me refiero, ¿no? Se valora el chiste y no se está ahí para eso. Si se puede publicar o no es lo que hay que valorar, y se supone que no debería haber ninguna cortapisa ni mucho menos que acarree esos problemas, ¿no? para los autores. Luego, posteriormente, hubo un caso aún peor, que fue, claro, que la propia revista antes de publicarle, de que llegara el problema, ya se arrepintió de una portada que era la abdicación y claro, le daba el relevo en forma de corona, que la corona estaba así con efectivamente, como las moscas alrededor y tal y tal. Y ese no lo quisieron llegar a publicar en portada y cambiaron la portada, y entonces fue cuando hubo esa salida de muchísimos dibujantes del Jueves, muchísimos trabajadores del periódico que se fueron de allí porque veían que la empresa ahí había cometido un error y que no estaban dispuestos a continuar. Tuvieron muchísima dignidad, hicieron un periódico, una publicación durante un cierto tiempo que se llamó Orgullo y Satisfacción. No duró mucho, duró 4 años, pero la verdad es que tenían entre sus filas, gente, notabilísima del humor gráfico en España, y bueno, por ahí tengo que tener yo por lo menos su canto de cine, su Greatest Hits, que se llama, que es su recopilatorio, y queda ahí como, bueno, una muestra de dignidad y de buen trabajo de los humoristas gráficos españoles. Claro, porque el tema de la autocensura es un tema jodido, ¿no? Quiero decir, complicado. Quiero decir, cómo enfocar tu publicación una vez que sabes que te van a cortar la ala, o por lo menos temes que te la van a cortar, aunque te la corten una vez ya te has jodido, ¿no? Ya te han... Sí, es complicado. Yo creo que esta segunda vez, con esta segunda portada, creo que quisieron frenar, o a lo mejor se pasaron un poco de pelotas, que también pasa eso. Tú tienes en cuenta eso, que hay una empresa editora que quiere estar bien con según quién, ¿no? Y entonces, bueno, a veces se pueden pasar de frenada, ¿no? Eso es una cosa muy particular que es interesante hablarla con los propios autores. Cuando hay ocasión, pues ellos comentan, ¿no? Con qué se lanzan, con qué se cortan más, pero en general tengo que decir que yo me he acercado mucho a ese gremio porque he estado mucho con ellos en encuentros y demás, y suelen ser bastante buenas personas, son muy buena gente, se lleva muy bien entre ellos, que eso en un colectivo que trabaja en lo mismo no es muy habitual, son muy buenos colaboradores, y creo que no tienen intención de herir ni de hacer daño, aunque a veces, ya digo, haya determinados colectivos en los que hay chistes que yo creo que ahora mismo, hoy por hoy, no nos benefician como sociedad, no aportan nada, y hemos cambiado y hemos madurado, y eso lo comenté en la conferencia del carnaval este año, porque creo que como sociedad hemos cambiado y hay algunos chistes que nos parecen que se han quedado anticuados y que deberíamos dejarlo atrás, y afortunadamente pues cada vez menos gente se ríe de eso. Pues sí. Bueno, veníamos hablando de la Casa Real, que es un chiste y tal, pero Twitter, tú que eres una Twitter star. ¿Twitter sirve para...? Regular.
Ah, sí, sí. ¿Twitter sirve para el humor o al final con tanto insulto y tanta cosa al final eso acaba desvirtuado y... Yo defiendo, yo estoy ahí por el humor, quiero decir. Yo empecé y soy Twitter y me lo paso muy bien. Es una afición así, un divertimento, porque hay mucha gente que, como yo, disfruta con las personas que son ingeniosas. Y hay gente que es ingeniosísima, que hace memes estupendos, tweets graciosísimos, comentan la actualidad de una manera absolutamente simpática y original. Y entonces yo creo que tú tienes que saber utilizar la herramienta. En primer lugar, para no decirle a nadie a través de la pantalla, no decirle a nadie algo que no le diría a la cara. Claro. Creo que eso debe ser la regla número uno. A veces no la saltamos porque nos calentamos, pero creo que eso es fundamental. Y dentro del respeto se puede discutir, se puede debatir, aunque yo no estoy ahí para discutir con nadie. Yo básicamente estoy porque, bueno, tengo ideas en mi cabeza locas y chistes y cosas que se me ocurren y en vez de quedármelas yo para mí o decirlas en mi casa, pues las comparto y las pongo en mi cuenta de Twitter y por eso eminentemente pues procuro casi siempre que los tweets sean humorísticos, aunque a veces hablo de cosas en serio o opino de lo que sea de una manera seria, pero tú te tienes que construir también tu TL, ¿no? Tu timeline de gente que sea así de, que vaya en ese plan, que vaya a contar su cosa ingeniosa y no vaya a meter porquería y sobre todo eso. Hay una cuenta muy chula que me gusta mucho, su filosofía, que se llama No les des casito, que lo que trata es de intentar que, claro, porque esto es endemoniado, ¿no? Lo del algoritmo, pues lo que hace muchas veces es alimentar la gente que está manteniendo discursos del odio, crea mucho tráfico, que lo que quieren es que estés también más tiempo ahí en la herramienta, ¿no? En vez de usarla y dejar tu mensaje en la botella ahí y irte, no, quedarte ahí enganchado y tal. Entonces, los discursos del odio generan más mensajes, eso se ha visto con polémica últimamente que ha habido con Facebook también, ¿no? Y en la cuenta de esta No les des casito me parece muy interesante la filosofía, que ni siquiera retuitees para indignarte, ¿no? Las barbaridades de la ultraderecha, provocadora, de determinados partidos o individuos, etcétera, pues incluso para reírnos, muchas veces pues se retuitean y lo que estás es amplificándolo, le estás dando un altavoz. Entonces yo pienso que, o intento, aunque te sale la broma y te sale cachondearte, pues en ese sentido sí, no darles casito y no retuitear ese tipo de cosas indignantes y mucho menos diciendo que me ha indignado. Lo mejor es condenarlos al ostracismo y no echarles cuenta, como se dice habitualmente. Totalmente. Pues si te parece, vamos a pasar a una pregunta que nos han mandado de alguien al que yo creo que sí hay que hacerle casito. A ver qué te parece. Hola, amigos y amigas de Las Voces y los Ecos. Soy Juan Naranjo, amigo de Natalia sobre todas las cosas. Y aprovechando que Natalia está allí y sabiendo que ella es tan buena recomendadora y tan experta en risas y en humor, me gustaría pedirle que nos recomendase a todos y a todas un libro, una película y una serie con la que ella se haya reído muchísimo, que estoy seguro de que nos van a venir fenomenal estas recomendaciones. Así que os mando un abrazo muy fuerte. Gracias, Juan. Bueno. Que me alegro mucho de ver a mi amigo, pero es una faena lo que me ha hecho, porque esto me tenía que haber mandado un mensajillo o algo y me ha dicho, Natalia, prepárate una película, un libro y una serie. Pero bueno, creo que lo puedo hacer, creo. Vamos. Voy a intentarlo. A ver, bueno, libro, no sé por qué, pero siempre recomiendo, porque yo es que me reí mucho, una novela de Niccolò Amaniti, un escritor italiano, que se llamaba Que empiece la fiesta y es muy graciosa. Es una crítica, a mí me gusta todo lo que sea sátira, ¿no? Social, política, y es una sátira de la sociedad italiana de nuestro tiempo que no se diferencia mucho de la española y hay muchas cuestiones sobre corrupción y muchas cuestiones de hipocresía de determinadas clases y tal. Y entonces me reí mucho con esa novela de Niccolò Amaniti y la recomiendo también por eso, por ser un poquito original y no hablar de las novelas cómicas de siempre, de los escritores humorísticos de siempre que están ahí, que son estupendos también. Y luego,
Bueno, película, antes he hablado de los Monty Python, mi película favorita es El sentido de la vida, que quizás sea la peor película de los Monty Python, pero a mí me gusta mucho porque promete mucho, ¿no? Se llama El sentido de la vida, parece como que te va a ayudar con ese problema filosófico terrible, ¿no? Ontológico ahí del ser y de por qué estamos aquí, pero en realidad es una sucesión de sketches y entonces, bueno, pues a mí me sirve para recordarme eso, que yo no tengo ningún tipo de fe o creencia mayor que el humor, es lo que me ayuda a sobrellevar, ¿no? El abismo y la negrura absoluta de la existencia, pero bueno, me gustan también muchas otras comedias, tendría que pensar, me gustan mucho, españolas me gusta muchísimo, claro, El Verdugo, me encanta, ¿ves? También humor negro, es también en relación con la muerte y quien no la haya visto, pues es maravillosa, como crítica también, siempre me gusta que tengan ese toque, ¿no? de sátira. Y en serie, ahora mismo acabo de terminar una que es maravillosa, que se llama Hacks, la recomiendo mucho porque no hemos hablado aquí de mujeres y humor, ¿no? De mujeres humoristas y me parece un tema muy interesante que estoy también estudiando últimamente. Y es la historia, es muy cortita, 10 capitulitos de media hora y son una cómica clásica que hace monólogos, ¿no? Stand-up comedy en Las Vegas, en Estados Unidos, y una guionista joven, actual, generación Z, que se ha metido en un lío en Twitter y ha puesto algo que no debía y está un poco ahí, la han defenestrado un poco. Y la unión, ¿no? De esas dos generaciones de humoristas, de cómicas, me parece muy interesante, es casi tragicómico, pero da un punto muy interesante y es porque la tengo reciente. Pero vaya, que me haya tirado al suelo de risa también tengo que recomendar, que a mí me gusta mucho. En mi altarcillo siempre están pues muchas mujeres humoristas que hacen comedia, una que se llama Parks and Recreation, la maravillosa Miss Maisel, que es una serie sobre una cómica también maravillosa, y VIP también, que es sobre una supuesta vicepresidenta de Estados Unidos, que esa es mortal. Es como el ala oeste de la Casa Blanca y todas esas series de política, pero en clave de comedia bestial. Y es una cosa maravillosa. Y tiene también esa parte de crítica bueno, a lo que hay detrás, ¿no? de la política. Es maravilloso. No puedo parar de recomendar. Es una de mis aficiones también recomendar. Está bien, está bien. Oye, mira, y hemos dicho en tu presentación que diste el discurso de inauguración del Carnaval de Málaga, además en su aniversario. ¿Qué significa para ti el concurso de carnaval en Málaga? Pues mira, esto es una conferencia que es una particularidad en Málaga porque normalmente cuando llega el carnaval hay un pregón, que lo hay de hecho, y lo sigue habiendo lógicamente y lo hay en el resto de ciudades que tienen tradición carnavalera, ¿no? Y hay presentación del cartel, se hace el himno y la conferencia del carnaval es una cosa que se hace en Málaga desde hace efectivamente 25 años, la mía era la 25ª. Y bueno, es interesante, ¿no? Hablar del carnaval, pues alguien a lo mejor desde el punto de vista de la academia como yo, de la universidad o desde el ámbito de la cultura. Ha habido muchos escritores, poetas, periodistas, pintores malagueños o de Andalucía que han hecho la conferencia. A mí cuando me llamaron yo digo, pero ¿yo qué hago aquí? Pero es verdad que ninguna de ellas había versado sobre el humor y el humor es una cosa totalmente ligada al carnaval, es una de las partes fundamentales, toda esa transgresión que tiene el carnaval ancestralmente desde los orígenes, desde las raíces del carnaval, ¿no? Ese cambio, esa subversión de papeles está ahí desde siempre y ha sido estudiada además. Entonces, de eso iba un poco la conferencia y me ha permitido acercarme un poco más a ese mundo, porque yo todos los grandes acontecimientos malagueños los vivo por la tele local. Yo no soy una persona muy callejera, ni que le guste mucho la bulla, como se dice, ni meterme yo en... Pero sí que lo había visto alguna vez a mí todo lo que sea ingenioso me atrae. Y en el carnaval, las murgas, en el de Cádiz las chirigotas, los cuartetos, tienen un ingenio y tienen un saber popular maravilloso y a mí me interesa también en ese sentido. Así que ha sido un regalo que me han hecho muy bonito, fue un día muy feliz. Pero fíjate, ligándolo con tu respuesta anterior, uno de los grandes debes que tiene el carnaval es precisamente la hipermasculinización o más bien la falta de mujeres, ¿no? dentro de
Sí, es verdad que están saliendo algunas no sé si son chirigotas, murgas, no sé cómo se llaman, no sé muy O entendido. comparsas, en las comparsas también hay mujeres, sí. Eso es, que van Mira, abriéndose paso poco a poco, ¿no? Sí, claro, yo esto lo veo de una manera muy clara y lo he hablado también con la gente del carnaval, que lógicamente ellos son sensibles a esta cuestión, pero creo que hay cosas que cambiar que son estructurales, que son desde la vida que llevamos, todavía está sostenida muchas veces porque los cuidados formen parte del trabajo de las mujeres, aunque la mujer esté incorporada al trabajo y tenga, bueno, su vida en la esfera pública más o menos, pero piensa que estar en una agrupación de carnaval es sacrificado, en el sentido de que tú terminas a lo mejor tu trabajo y tal, y te vas a ensayar un montón de semanas al año hasta que ya es la actuación. Y las mujeres, en la mayoría, si pensamos cómo están las casas organizadas, no tienen a lo mejor ese tiempo que se han tenido los varones. Entonces, eso son cosas que hay que ir cambiando poco a poco, porque yo creo que son gente bastante abierta, progresista y que no tienen ningún problema en que aparezca una agrupación de mujeres o que se incorporen mujeres. De hecho, es que las hay, efectivamente, las estamos viendo. Pero creo que hay algo de base que no permite que eso suceda y creo que vuelve a ser otra vez lo mismo. La cuestión de la carga del tema este que te digo de los cuidados y demás. Y también a claro, veces que, bueno, quizás las mujeres no hemos sido criadas para salir a un escenario, que es destacar, ¿no? Que es eso, participar en la esfera pública, ¿no? También. Entonces creo que se mezclan ahí una serie de cosas que yo espero que vayan cambiando poco a poco, como tiene que claro. ser. Fíjate, tú te acordarás de la polémica, hablando en un sentido más amplio, ¿no? Del humor, quizá, ¿no? La polémica que salió con la chocita del loro, Sí, que decían que las mujeres que no hacen gracia, ¿no? Entonces, no, básicamente, sí, entonces, me parece eso bastante preocupante y es un tema que nos tuvo el verano pasado pues locas, ¿no? A mí como especialista, a las humoristas profesionales, pues lógicamente la soliviantó y a cualquiera que tenga sentido común, porque bueno, desde el punto de vista incluso, ya te digo, académico, los estudios en los años 70 se hacían unos muy sesgados en los que hablaban de que había una diferencia en el sentido del humor entre hombres y mujeres, pero luego eso 20 años después, en los 90, ya directamente se refutaron y se hicieron otro y evidentemente que las mujeres tienen sentido del humor, es que es una tontería pensar que no tenemos capacidad para ejercerlo o para disfrutarlo. Y ya te digo, pero es que encima hay estudios científicos que lo pueden corroborar. Por tanto, lo que se dijo con la chocita del loro, para quien no lo recuerde, pues desde la propia producción, desde la propia planificación y dirección de esa bueno, sala, ¿no? Sobre todo de monólogos y tal, pues decían que programaban pocas mujeres porque no era lo que el público demandaba y que a las mujeres todavía le quedaba, como a los humoristas le quedaban un par de años todavía para que estuvieran a la altura de los hombres. Y tú dices, bueno, pero ¿de qué hombre humorista? ¿De Jaimito Borromeo? No sé. Bueno, perdón por nombrar sí, de sí, pero Jaimito. vamos, Pero, entendido. a ver, es que no se puede hacer esto, ¿no? De meter en un saco, ni tampoco se puede decir que el humor que hacen las mujeres es un humor de nicho, que es un humor a lo mejor hecho por mujeres, para mujeres, sobre determinados temas. Vamos a ver, si un humorista varón puede hablar de cualquier tema en general, ¿por qué las mujeres se van a tener que circunscribir a hablar de cosas de mujeres? Tendrán que poder hablar de cualquier tema, de lo que le parezca, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones que se hicieron en su día, pues en el fondo no han venido bien. Ha venido bien la controversia para seguir reflexionando sobre este tema y seguir reivindicando que, por supuesto, el humor también es cosa de mujer. Claro. Pero sigue habiendo un pozo machista dentro del humor, ¿tú crees? Sí, bueno, la prueba está en eso, en lo que pasó con la chocita del loro, o por ejemplo, yo cada vez que saco este tema a colación, porque he publicado algunas cosas sobre el tema o tuiteo sobre el tema en redes o promociono, digo, mira, he sacado este artículo, tal, y entonces siempre viene alguien a decir
es que las mujeres tienen menos gracia, es que no soporto, te dicen a lo mejor alguna en concreto, es que no la soporto, es que no tiene gracia, fulanita de tal, es horrible, y tú dices, bueno, es como si yo te digo a ti que fulanito de tal es horrible también, porque a ti no te guste una, es que no puedo aguantar a ninguna, no. Tú te vas a cualquier vídeo de YouTube de cualquier humorista, de cualquier cómica, y siempre hay un montón de gente que no tienen otra cosa mejor que hacer que expresar ahí su... Es que no te soporto, ¿no? Lo peor, chicos, pues ponte a hacer otra cosa y No me no veas, estés aquí claro. perdiendo el tiempo. Si no te gusta, pues nada, pero es como una cerrazón, es una cosa que es inviable, es que no me río nada. Y es que estás predispuesto, estás así, de brazos cruzados, esto no me va a hacer gracia. Pues ábrete un poco, ¿no? Total, total. Bueno, volviendo al discurso que diste en el carnaval, nombraste a Gloria Steinem, perdón. Sí. Una de las grandes referentes del feminismo, pero ¿cuáles son tus referentes feministas y humorísticas? Que no tienen por qué ser las mismas, claro. Pues mira, me estaba acordando ahora, cuando hablaba de todas estas cosas, de una serie que se llama Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge, que es su autora, y me parece que ha roto, que con el trabajo que ha hecho una cosa muy nueva en el mundo de la comedia y me parece un referente absoluto. Y luego, en el propio discurso nombro a una persona que no es muy conocida, que hizo una cosa, un artículo que se llamaba, que hablaba de las reglas del humor humano. Se llamaba Emily Totler y era una mujer también escribiendo sobre humor y dijo una cosa que me parece muy interesante, que dijo algo así como que el objeto de tu chanza, ¿no? De tu broma, de tu chiste, no sea algo que las personas no pueden cambiar. Esto me parece muy interesante porque tú naces con una condición o algo físico y tradicionalmente no se ha hecho broma de eso, ¿no? De los defectos físicos. Me parece que es algo pues, que la gente no puede cambiar. Pero un comportamiento, comportarse mal en sociedad, no ser cívico, es algo que tú has elegido hacer. Entonces es el tipo de humor que a mí me interesa más, no este que intenta reírse eso de los defectos de los demás, de los que los demás no tienen culpa. Tú no tienes culpa de haber nacido hombre, mujer o, yo qué sé, racializado o con una discapacidad. Es una cosa que forma parte de tu condición y me parece muy, muy interesante su aportación y siempre que puedo la recuerdo porque se dice, esa frase se suele decir, ¿no? O en Twitter la gente que es respetuosa intenta eso, ¿no? Yo no me río de algo físico, ¿no? Ahora, por ejemplo, que este tema creo que saldrá a lo largo de la tarde en algún momento, ahora que estamos hablando mucho, por ejemplo, pues del Partido Popular, ¿no? Hay muchos chistes, por ejemplo, de Martínez Almeida por su físico y yo jamás en la vida haría un chiste con algo que tenga que ver sobre si es más alto, más bajo. Es que me parece absurdo. Podemos ser un poquito más sofisticados, darle una vuelta y hay muchísimos otros motivos más por los que podemos hacer humor, ¿no? Con la clase política, por ejemplo. Entonces, me parece muy interesante la aportación de Emily. Así es lo que se me ha venido a bote pronto. Bien, bien. Y bueno, estamos hablando de carnaval, de humor y tal, como también parte de la identidad andaluza, ¿no? Creo que eso un poco nos configura a lo que somos aquí en Andalucía. Y además, tú eres docente. ¿Cómo ves la situación de la educación pública andaluza? Bueno, No vale, pues... no vale reírse. No, me he sonreído. Yo soy profesora en una universidad pública y creo que tenemos toda la conciencia cuando estamos allí de lo que supone la posibilidad que supone para nuestro alumnado un porcentaje de lo que vale realmente estudiar en la universidad es el que se paga por la matrícula es mínimo, entonces tenemos que ser absolutamente conscientes de nuestra vocación de servicio público y de que estamos ahí para ellos, para darles la mejor formación posible. Y muchos de ellos tienen la posibilidad de hacerlo porque existe la educación pública, incluso en este nivel superior, todavía en el año 2022 como estamos, hay muchísimos alumnados que tú ves que es el primer universitario de su familia, el orgullo que tienen el día de la graduación, cuando viene su padre, su madre, viene su abuelo y su abuela, y eso es una cosa maravillosa por la que hay que pelear y luchar siempre, siempre, vamos. Nosotros,
yo creo que en mi facultad, la de Ciencia de la Comunicación, lo tenemos clarísimo, que allí nunca jamás en la vida se hablará de usuarios ni de clientes. Es nuestro alumnado al que nosotros nos debemos como universidad pública que somos para darles la mejor formación posible con lo que tenemos, con los elementos que tenemos, que siempre pediríamos más, claro, para la ciencia, para la investigación, para la educación. Siempre querríamos más, claro que sí. Pero con los medios que hay, la verdad es que las universidades públicas andaluzas, que son las que yo conozco, la verdad es que hacen un trabajo espectacular. La verdad es que hacemos un esfuerzo bastante grande porque, por ejemplo, todo lo que nosotros movimos en el tiempo del confinamiento, yo estoy todavía alucinada, yo misma. Digo, bueno, ¿cómo conseguimos convertir todo esto y poder sacar adelante las clases y poder virtualizar esto? Y qué alegría el poder volver, por supuesto. Cuando hemos vuelto a las clases presenciales, hemos valorado, ¿no? La diferencia de lo que es el estar ahí, el día a día de las clases, lo que significa la vida en la universidad, lo enriquecedor que es con esos momentos que tienes con el alumnado, ese momento que tienes cuando vienen a tutorías, que hablas con ellos y ves sus inquietudes y aprende mucho, ¿no? Porque eso es una ventaja para mí de mi trabajo, yo siempre lo considero así, que son gente tan joven que yo tengo que estar al día, porque si no, no hablo el mismo lenguaje que ellos, ni me van a entender nunca, ¿no? Ni yo a ellos. Y eso es una cosa maravillosa. Pues mira, te vamos a presentar ahora a un compañero que es diputado en el Parlamento andaluz, se encarga también de esas cosas de universidades y demás. Bueno, no, creo que no lo sé. Pero vamos, le tengo que pedir algo. Se llama Guzmán Ahumada y lo tenemos, creo yo, por aquí. Además podemos decir que es hasta amigo y todo. No se le escucha. Ahora sí, ahora sí. Ok. Guzmán, Natalia Guzmán. Muy buena, ¿Qué Natalia. tal? Hola. ¿Qué tal? Guzmán es un carnavalero de pro. O sea que bueno, qué vergüenza. Pues seguro que he dicho un montón de tonterías sobre el carnaval y que me va aquí ahora. Que va. Para nada. Estaba escuchando y bueno, y sobre todo no has dicho ninguna tontería con el tema universitario. La verdad que tenemos a un consejero, soy portavoz en economía y transformación económica y universidades. Y tenemos un consejero que ha dejado sola primero a las universidades y después muchas universidades además, también después a las distintas facultades, y muchas facultades han dejado solas a los profesores y la verdad que ha sido un poquito caótico, pero bueno, ha salido gracias a esa vocación de servicio público que nunca se nos puede olvidar que tienen que tener las universidades y más cuando ahora parece ser que se quiere abrir la puerta a universidades privadas con una baja calidad, que yo creo que es lo importante de remarcar aquí, que no estamos solo en un debate de público y privado, sino que lo que se están es abriendo la puerta para unas universidades de baja calidad, cuyo objetivo no es más que dejarle la puerta abierta a algunos consejeros que después tengan su solución después en el ámbito privado. He visto cómo Guzmán mete el mensaje político ahí, ¿eh? Claro, bueno, es su deber. Pero vamos, carnavalero Juan Carlista aragonista. Entonces, Juan Carlos Aragón mete todos los mensajes en cualquier paso doble y nosotros igual no podemos aprovechar ningún espacio. Grande, siempre recuerdo para él. Que Natalia, antes de irte, queríamos ver si echaba un jueguecito con Guzmán y conmigo en una cosa que hemos venido en llamar las cosas y los ecos. Si ponemos el vídeo, no ponemos el vídeo. A ver, os cuento muy rápidamente porque ya como la segunda temporada se habrá olvidado de cómo va la cosa. Vamos a poner una serie de imágenes, unas poquitas, y entonces podéis darle una coz o sea, las cosas y los ecos, claro, una coz o un eco. Podéis decir algo bueno o algo malo de ellos según vosotros lo veáis. Vamos a empezar a producción con Natalia, que este es el señor Arévalo. ¿Qué le darías? ¿Una coz o un eco al amigo? Pues me habéis dicho, bueno, a ver, COS, tiene que ser COS, porque mira, es una cosa que sale a colación cuando hablamos de los límites del humor y del humor que se hacía antes y ahora, ¿no? Sale mucho a colación, por ejemplo, pues
el sketch famoso de Martes y 13 de Mi marido me pega, que no tenía sensibilidad contra la violencia de género porque éramos una sociedad que no la tenía en ese momento. Años después, tú escuchas, ves cualquier entrevista de Millán Salcedo, por ejemplo, de ese dúo, y siempre pide perdón por el sketch y dice que hoy en día nunca lo haría. Sin embargo, en el caso concreto de Arévalo, va Coz porque él se vanagloria de que sigue haciendo lo mismo y de que no tiene intención de cambiar, y entonces no puedo darle otra cosa, lo siento mucho. Una Coz, ¿no? Entonces, claramente. Sí. Vale, pues. No sé, a lo mejor un día me lo tropiezo, lo conozco en persona y me cae súper bien, pero de momento no. No tiene pinta Arévalo de caer bien. A mí, por lo menos, no. Creo que no sería de mis amigos. Vamos con la siguiente. Para Guzmán, no sé, esta debe ser alguien del Parlamento, ¿no? ¿Cómo le puedo dar una cosa que no sea un eco grandísimo a Inmaculada Nieto? Vamos, yo creo que hace de la política algo que es dulce, y yo creo que es muy importante de tener dulzura en lo que es la política. Isma, la verdad que ha sido un referente en estos años, y la verdad que he tenido la suerte de tener muchos referentes mujeres en la política. Isma, uno de ellos. Me ha ayudado, me ha apoyado, y después la dulzura con el cual trata los temas, sin perder nunca contundencia, que eso es algo importante, la hace, yo creo que una política ahora mismo que pocos pueden decir que están a su altura. Inmaculada Nieto, es verdad que es una gozada escucharla, verla y todo. Es una de las mejores parlamentarias, mejorando lo presente, que tenemos en el Parlamento. Vamos con la siguiente para Natalia. Paz Padilla. Vale, me estoy poniendo a Arévalo y a Paz Padilla. Bueno, a ver, Paz Padilla, yo aquí tengo, o sea, tiene un nequito y una Coz sobre todo. A ver, tiene un nequito porque ella es verdad que puso una pica en Flandes, porque es verdad que es una cuenta chistes mujer, que eso es casi la única en su género, hay muy poca, y puso esa pica, ¿no? En Flandes, vale. Y hay que reconocerla pues como cómica, que abrió un camino y que adelante. Pero en los últimos tiempos viene haciendo una serie de declaraciones un poquito así como magufa, sobre todo antivacuna, un poco también, algunas declaraciones que la hemos visto en las que creo que se está saliendo de su camino y metiéndose en unas cosas que, dando una serie de consejos que creo que si no se tiene la formación suficiente puede dar lugar a error. Una persona que la sigue mucha gente y la ve mucha gente por televisión, por redes sociales, tiene que tener un discurso que realmente ayude, ¿no?, a la sociedad, no que pueda confundir. Entonces, por ese lado se tiene que llevar a la pobrecita mía una Coz. Vale, pues Coz, apuntada a Coz para Paz Padilla. Le quito por su trayectoria y Coz. Vale, pues vamos con la siguiente para Guzmán. El Celu. Hombre. Bueno, ¿puedo darle yo? Me lo ponéis muy fácil. Dale, Natalia, vamos, dale, Natalia. Un eco, pero vamos, grandísimo. Los dos. Y le quitamos una a Natalia después. Yo le doy un poquito de Coz en una actuación que tuvo en Sabinilla que no se terminó de portar muy bien. Además fue con los enterados, coño, que todos teníamos pero vamos, es un grande, es un genio. Con lo cual, bueno, el eco de los dos, de Natalia y mío. ¿Quiere decir algo más, Natalia? No, bueno, que es verdad que es una figura que ha llevado los carnavales a todas partes, ha conseguido algo grandísimo, ¿no? Y tiene repertorio, tiene tipos maravillosos, sus chirigotas inolvidables, y yo creo que es lo que muchas personas siguen el carnaval, yo creo que por Celu, y eso no se le puede nunca negar, ¿no?, a alguien que tiene una trayectoria y que nos ha hecho pasar tan buenos ratos, vaya. Vale, pues vamos con el siguiente. Díaz Ayuso. Venga, ¿a quién le toca? Podéis decir los dos. Pero eso es muy fácil, de hecho le damos una Coz, Guzmán, tú, yo, Pablo Casado, le da la Coz también, Teodoro, o ella se la ha dado a ellos, más bien, ¿no? Eso, vamos. Lo ha intentado, pero ha sido un rebote, ¿no?
como se decía, ¿no? Porque la verdad que es lastimoso que no estemos hablando de lo que del fondo de todo esto y al final se esté hablando de las formas que quizás no han sido las más acertadas y le han indicado el camino de salida Casado y demás, pero al final el fondo es que lo que el mismo Casado dijo, o sea, para no salirnos ahí de las palabras, que cuando más personas morían, algunos estaban haciendo negocios sucios de la familia de esta crisis. Cost. Sí, cost total. Y por dejarlo claro, que es una maldita corrupta, por mucho que aparte quieran montarse otra historia y demás, vamos, que no hay más. Siguiente foto. Chan, chan. Hombre, Macarena Olona, Guzmán. Bueno, yo creo que a esta hay que darle la COS desde ya, ¿no? Vamos, fruto de todo la pesadilla que creo que estamos viviendo, que es el auge de estos discursos totalmente vacíos, supuestamente para mentes vacías, pero que cada vez están absorbiendo más. Y yo creo que hay que darle una COS y crear un cordón democrático, no sanitario, democrático, frente a estas posiciones. Yo creo que si hay algunos errores históricos que ha tenido el Partido Popular, ha sido no ser un partido europeo en esta cuestión y haber desde el primer minuto haber dejado fuera a estos partidos, igual que se ha hecho en el resto de Europa. Se lo dijimos al presidente del gobierno, quizá todos los problemas que está teniendo ahora el Partido Popular por no saber cómo encajarse en este tablero conjunto a Vox, lo tiene precisamente el presidente andaluz porque le debe el sillón a Vox. Si ahí esos 12 diputados no hubiesen servido para la suma del tirón, pues quizás los problemas que está teniendo en Castilla y León y demás, o los que espera tener aquí en Andalucía, no lo tendrían. Pues con lo cual, una cosa muy grande y esperemos que por aquí no venga. Eso es lo fundamental. Pero bueno, yo en mi política de no les des casito, yo le doy cos, pero mi política es que, vamos, ni caso. Pues sí, yo te he escuchado esa parte y estoy en parte muy de acuerdo, pero es verdad que... Sobre todo cuando viene a provocar, sobre todo. Sí, pero después que es la más de las veces. Después hay muchos discursos de cuñados, como le solemos llamar, en los cuales quizá por prudencia, quizá porque los despreciamos, no entramos, y esos discursos que basados en bulos, en tal, pues van calando y nosotros a lo mejor no nos metemos por eso mismo, por no querer entrar algunas veces en las provocaciones, y a lo mejor no son provocaciones, son simplemente pues esos discursos que van calando, lo va escuchando uno, lo va escuchando otro, y nosotros a lo mejor pues, quizás hasta nos vamos del bar por no seguir escuchándolo en lugar de rebatirles y decirles que carajo estáis haciendo. Según con quien tú veas que tú echándole paciencia te va a escuchar y los datos te los va a coger, pero hay otras personas que no están dispuestas a escuchar tu razón. Sí, pero el problema es que van generando opinión, que el que está al lado está escuchando solo la versión de él y a lo mejor no la tuya. Es el problema, que hay mucho ruido. Al que lo está diciendo no lo vas a convencer, pero el de al lado, al no escuchar tu versión, pues se queda con la versión única de sí. La versión siempre hay que darla. Pero la versión siempre hay que darla, pero lo que es muy importante es esta cuestión de quién lleva la agenda, ¿no? Quién lleva los temas sobre los que hay que tratar. Y ese es un problema que estamos teniendo. Desde la comunicación lo vemos, ¿no? ¿Por qué hoy se habla de no sé qué? Porque esa gente ha sacado un comunicado, un tuit, una nota o ha hecho una declaración provocativa. Pues que no se manden la agenda ni dicten cuáles son los temas sobre los que tenemos que debatir o que pensar. Porque a veces quieren que debatamos cosas que ya están cerradas hace mucho tiempo, porque tienen que ver con los derechos humanos, porque tienen que ver con cuestiones básicas que están superadísimas. Es que ahora no vamos a reabrir debates sobre el aborto ni sobre el colectivo LGTB, sobre quien tú quieras, porque no lo digan ahora. Totalmente de acuerdo. Hombre, yo como no tengo ya cargo político, puedo decir que la mejor solución que se le dio al fascismo fue la que se le hizo a Mussolini por el pueblo italiano. Pero bueno, ya quiero solo deciros que, Natalia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer, ha sido una gozada. No sé si me he pasado con el humor por lo de Mussolini, pero porque me ha puesto una cara muy rara. Yo miraba a Guzmán, que él tiene que también estar en su papel, porque, en fin. No, Guzmán no está de acuerdo, es parlamentario y no está de acuerdo. Por eso, por eso. Que muchísimas gracias, Natalia. Ha sido una pasada charla. Nada, a vosotros ha sido un gusto.
Un gusto. Y nos vemos y seguimos ahora con Guzmán. Nos vemos. Bueno, nos tienes que contar el chiste, ¿eh, Natalia? No se te olvide. Madre mía. Pero no ahora. Después cuando quedemos para tomar una cerveza o lo que sea. Vaya verete en el que me he metido, vaya berenjena. Pues, muchas gracias. Gracias, Venga, Natalia. hasta luego, Natalia. Nos vemos. Hasta luego, encantado. Bueno, Guzmán, nos quedamos nosotros para hablar de cosas serias, ¿no? Bueno, yo qué sé, vamos, yo prefiero hablar de cosas que no sean tan serias, aunque por medio metamos cosas que pueden ser interesantes. Vamos a entrar con un vídeo muy serio. Después de decir que estamos de acuerdo en mejorar los servicios públicos, es decir, cómo, con qué recursos, con cuánto y cómo hacerlo. Obviedades, no. La única obviedad que creo que hay que permitir aquí en este Parlamento es que digamos, Juan Miguel, todos queremos que marque Juan Miguel. Fuera de esa obviedad, no deberíamos permitir ninguna. Cosa seria. Bueno, cosa seria, pero vamos, la verdad que este vídeo me va a perseguir. Me va a perseguir. Me paran algunos, bueno, sí, vamos, me paran algunos y nos dicen, hay que ver lo bien que jugamos ayer, no sé qué, vale, yo del Betis, pero bueno, ya está, no hay problema, vamos, yo creo que vamos, esto, yo soy muy de Antonio Romero y Antonio Romero en una intervención seria metía cualquier chascarrillo y porque sobre todo hace llamar la atención en el buen sentido de la palabra, porque muchas veces pues te vas ahí fuera. Y aquí lo que queríamos hablar era de un tema muy serio, es que no se puede estar todo el día diciendo yo defiendo la sanidad, yo tal, esas son obviedades. Después la cuestión es que, por ejemplo, en el tema de sanidad, con todo lo que está cayendo, este gobierno de la Junta de Andalucía ha dejado sin ejecutar 2.700 millones de euros. Es que una barbaridad, es que a lo mejor con 2.700 millones de euros no estábamos viendo los episodios que todos sufrimos en nuestros centros de salud, en nuestros consultorios y demás. Pues sí. Pero bueno, al final es que es verdad que hace falta poner notas de humor en el Parlamento también, ¿no? Porque es que si no, un coñazo, una sesión parlamentaria, como no le da un poquito de salsa, ¿no? Sí, bueno, cada uno con su tono y demás. O sea, al que no le salga, pues no es una cuestión forzada. Ustedes, vamos, los que me conocéis, tú me conoces bien, pero vamos, a mí no se me escapa en cualquier momento, pues meter cualquier chascarrillo. Lo que pasa que, bueno, no hay ni que pasarse, ni mucho menos forzarlo, ¿no? Ni mucho menos forzarlo. Yo creo que es algo, no es el primer chascarrillo que he podido meter en esto, pero sí es verdad que el que se ha hecho más universal, porque quizá también esa juanmimanía pues está ahí presente, ¿no? Un coíno de malagueño triunfando en un Betis que está haciendo una temporada bastante buena y yo creo que todo el mundo nos tenemos que alegrar de que un andaluz pues esté triunfando y esté marcando, coño, que se le caen los goles y a un jugador que no suele caerse los goles, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos. Pues sí. Bueno, pero de todas maneras, ser de izquierda y tener sentido del humor en estos tiempos es complicado, ¿no? Quiero decirte, entre el auge de la extrema derecha, la guerra de Rusia-Ucrania, yo qué sé, todo, ¿no? No dan muchas ganas de reírse tampoco muchas veces, ¿no? Pues sí. No, vamos, no dan ganas de reírse, pero vamos, ser de izquierda nunca ha sido fácil. O sea, nunca ha sido fácil porque siempre estás defendiendo batallas cuya consecución o objetivos que para conseguirlo han sido a través de lucha, pero no por ello hay que eludir el humor. Entonces al camarada Gila, ¿qué le diríamos? O sea, habrá vivido momentos más difíciles Gila que otros y ahí estaba el camarada pues dando su nota de humor sin perder nunca el mensaje, que también era muy importante. Es verdad que como que el tiempo como está no está para reírse, pero sobre todo no está para arrojar la toalla, por lo cual tenemos que seguir la lucha y cada uno pues tiene que seguir la lucha con los chascarrillos que puedan salir, aunque sabiendo que estamos hablando de algo muy, muy serio en unos momentos muy complicados. Hemos estado antes hablando con Natalia de carnavales, que tú sabes que ya dio el pregón en el aniversario del Carnaval de Málaga y tal. Para ti el carnaval es algo muy importante en tu vida y en tu vida, sí, ¿no? En tu práctica diaria incluso. Conozco varias intervenciones tuyas que acaba cantando algunas letras, ¿no?
Cantando más quisiera yo. La verdad que el tema del cante no es lo mío, pero sí, vamos, he podido, pues bueno, pues traer aquí algunas letras porque daban lugar a ellas de carnaval. Sí, vamos, yo la música que suelo escuchar más es carnaval. No es que escuche demasiada música, además, escucho música en la radio, la que me van poniendo, no tengo un gusto musical definido. Pero sí me gusta el carnaval y sobre todo el carnaval comprometido. Me gusta la parte de humor, el celu, la chirigota de Seri, en algunos momentos, mucha, pero sobre todo me gusta el carnaval comprometido. Y ahí el autor que tengo por bandera pues Juan Carlos Aragón. Y igual que también, bueno, pues el Chapa en estos últimos años, pues también. Es una forma de entender, ¿no? De entender cómo desde la dulzura, ¿no? Hablábamos de Inmaculada Nieto, desde la dulzura y la contundencia que puede tener una letra, desde no perder el arte literario, cómo poder poner encima de la mesa las cuestiones que preocupan a la gente. Y el carnaval lo hace. La última parte que hablábamos con Natalia, ¿no? Decía, bueno, pues quizá los medios de comunicación nos quieren llevar a dónde pensar. Bueno, pues los carnavales nos están poniendo lo que quizá a lo mejor encima de la mesa, nos suelen poner encima de la mesa lo que pensamos y en muchas ocasiones pues no tienen eco o no tienen el eco suficiente en los medios de comunicación. Siempre se definía el carnaval como un resumen del año y lo hacen, y además lo hacen con una calidad en las letras que no hay que cantarla, o sea que nada más leyéndola o recitándola pues siguen siendo arte y siguen teniendo la misma contundencia. Claro. ¿Te has hecho de izquierda en parte por el carnaval, tú crees? ¿O escuchas carnaval porque eres de izquierda? Bueno, yo la verdad que me siento, vamos, el ser de izquierda yo creo que es algo que venía ya conmigo, y el carnaval me acerco. El carnaval hay mucho, Carnaval hay mucho. O sea, escojo algunos autores, escojo algunos momentos incluso de algunos autores, pues que sienta que sienta que se identifican con la manera de pensar de uno, y a lo mejor no la ha expresado nunca de la manera que ha llegado a expresarla a un autor. Lo ha pensado, pero claro, pues, a lo mejor no ha llegado a definirlo, y lo ha definido pues, perfectamente, ¿no? Vale, pues vamos a pasar ahora a una nueva sección que hemos montado aquí en Las Voces y los Ecos, que se llama La Habitación 202. Nos la hace un compañero de Málaga, Manuelín, el brillante analista de los ojos claros, de los ojos azules, y hoy pues es su primera sección. Va a tener primicia en verla, ¿vale? Vamos a ver. 4 o 5 minutos, ¿no? Vamos a intentarlo. Vamos a ver. Lo primero. Aquí tenéis las referencias que voy a utilizar en este vídeo. Lo escaneáis y ya está. Este programa se llama Andaluces Levantados. Bueno, este programa no, esta sección. Lo segundo, tengo que durar entre 4 y 5 minutos. Bueno, hay gente que me pide que dure más de 30 segundos y ahora se me pide que dure menos de 5 minutos. Bueno. ¿Perdón? ¿Qué decir de que si no duro menos de 5 minutos qué? Producción, se os corta. ¿Qué decir de un gulaje en Murcia? Bueno, vamos a ver. 28 de febrero. Muchos tópicos de los andaluces, de que si no hemos levantado a la 1 de la tarde, no sé qué, no sé cuánto. Vale, muy bien. Vamos a desmontar algunos tópicos, como por ejemplo lo de que somos vagos. Bueno, lo primero que podríamos hacer es dar un dato. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que dar un dato es un poco caca, ¿vale? ¿Por qué? Porque es completamente incompleto. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Es como si yo digo, os doy una palabra. ¿Qué os hace una palabra? Nada. Es un conjunto de palabras ordenadas de una forma determinada la que da más información. Pues con los datos exactamente igual. Es un conjunto de datos relativamente ordenados de una forma determinada la que te permite sacar conclusiones. Es exactamente igual que si yo cojo la palabra del día 16 de febrero del Wordle y digo mojar. Pues mojar, pues puede ser que se te haya caído un vaso y se te haya mojado la mesa. Puede ser que haya llovido y se te haya mojado el suelo. Y no sé qué más de mojar, la verdad. Pues, ¿qué más significa mojar?
Entonces yo podría terminar muy rápidamente y decir que, bueno, la productividad por hora trabajada por cada andaluz o andaluza son 35,48 euros la hora. Yo me podría quedar aquí y decir, pues ya está. Bueno, lo podríamos comparar con el resto de España o con el resto de, por ejemplo, con Madrid. Con el resto de España se ve que España tiene más productividad, pero eso no es simplemente, no hay que mirar los datos en absoluto, hay que realizar unas comparaciones. Cuando tú estás haciendo unas comparaciones, lo más lógico que tú utilices son los tamaños de efecto. Un tamaño de efecto grande lo que te dice es que se ve a simple vista y un tamaño de efecto grande a partir de 0,8, uno pequeño 0,2. Bueno, pues se ve que la diferencia, el tamaño de efecto de la productividad de Andalucía con el resto de España es de 2,66, un tamaño de efecto grande. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que no es solamente por las características propias de los andaluces. Quiero decir, si utilizamos estos datos como que son algunas de las correlaciones y los tamaños de efecto que hay con algunas de las variables que se utilizan para analizar todo esto, como por ejemplo, si depende más del capital constante, empresas, máquinas, fábricas, software, etcétera, se ve que en el resto de España la producción depende fundamentalmente con un tamaño de efecto de 8 más del capital constante, mientras que en Andalucía ocurre al contrario, depende más del capital variable, de nuestra propia fuerza de trabajo. ¿Y esto por qué se da? Pues esto se da principalmente porque, vaya por Dios, si comparamos con otras comunidades autónomas como Madrid, resulta que el gasto en investigación y desarrollo y tecnología en general es mucho mayor. De hecho, el tamaño de efecto es de 13. ¿Qué va a hacer ver estos tamaños de efecto? Bueno, pues si lo queréis comparar, compararlo con si la gente prefiere comer chocolate o mierda. Sí, hay estudios que analizan eso y el tamaño de efecto es de 4,52. Podéis ver que la diferencia en la producción entre Andalucía y el resto de España es de 2,66. Es un tamaño de efecto grande, se ve a simple vista, pero no tan a simple vista como que la gente prefiere comer chocolate a mierda, por favor. Lo que sí se ve a simple vista es que Andalucía no tiene un modelo productivo del todo eficiente. Resulta que, como decía Juan Carlos Aragón, el servilismo mamó de las marmotas de Andalucía, de esas cayetanas y de esos duques, duquesas, que cuando iba a haber una revolución industrial de verdad en Andalucía, dijeron que no, que las fábricas no se pusieran aquí porque si no sus jornaleros se iban a ir a las fábricas y le iba a dejar de trabajar el campo. Así que una Andalucía con un tejido productivo completamente distinto, más industrial, más tecnológico, sería muy distinto, puesto que ya tenemos una fuerza de trabajo lo suficientemente desarrollada, lo único que nos falta es industria. Y para terminar, un chistecito. Originalmente os iba a poner un problema, pero como es el día de Andalucía, soy andaluz y estamos por desmontar tópicos, un chiste. Va un neoliberal y acierta una predicción. Hasta la siguiente sección. Grande el Manu Alén, nuestro analista de los ojos claros. Tú eres uno de los diputados que llevan en el Congreso el tema de los presupuestos, ¿no? Relacionado con economía y tal. Bueno, relacionado directamente en economía. Eso tiene que ser mogollón de divertido, ¿no? Bueno, no, a ver, a simple vista no lo es, pero después entran varias variables que sí lo hacen no tanto divertido, porque no lo es, sino importante y trascendental. Es decir, al final en los presupuestos no deja de plasmarse cuáles son las verdaderas intenciones que tiene un gobierno. Y después la ejecución, que yo creo que es muy importante, es lo que verdaderamente sobre esas intenciones, qué es lo que ha hecho el gobierno en lo que está en sus manos. Y quizá en estos años, y yo creo que en todo, pero en estos años, la visión que hemos podido darle a los presupuestos nos han dado lugar a que, lejos de ese debate constante de propaganda y de mezclado con confrontación que ha llegado incluso a rozar el que el gobierno diga pues España nos roba, se ven todos los martes saliendo en la tele diciendo esto es un agravio constante a Andalucía, esto es, y sacar ese victimismo de Andalucía. Después, analizando los presupuestos, es donde más te das cuenta de que eso es solo un producto de marketing y que su acción de gobierno está muy por debajo de esas cuestiones. El presupuesto en este año 2021 ha crecido 4.000 millones de euros sobre los previstos, por lo cual eso nos da la razón a nosotros cuando decíamos en el 2020, cuando debatíamos los presupuestos 2021,
que había mucho margen de sacarle partido a esas cuentas y de que si era verdad que ponían más dinero en sanidad, en educación, pero es que se podría haber puesto mucho más y sobre todo después ejecutar mucho más. Por lo cual el tema del presupuestario es un tema que divertido no es, pero aburrido tampoco. O sea, ahí hay mucho margen para estudiar y la verdad que después de manera transversal con el conjunto de compañeros pues poder poner a la luz el que algo no está yendo bien. Y sobre todo ahí me detengo con algo, ahora que estamos en el Día de Andalucía, que está pasando un poquito desapercibido y me parece lo más importante que deberíamos debatir y es algo que nos sale de las cuentas, de los presupuestos. Como comunidad autónoma, que además ganó el ser comunidad histórica, pues lo ganó con luchas en la calle el 4 de diciembre, después teniendo que ir a las urnas y demás, no podemos permanecer impasibles a un gobierno que está reduciendo cada día, vamos, a marcha forzada, nuestra propia capacidad económica y financiera, la propia autonomía económica y financiera de Andalucía. Si vemos la evolución de los presupuestos, nuestra capacidad, en tanto en cuanto a ingresos, que después son los que se traducen en gastos, nuestra capacidad propia, el capítulo 1, 2 y 3, los impuestos, y no estamos hablando de más o menos impuestos, sino después la capacidad que tenemos de recaudar, cada día ocupa menos un valor menor en el global del presupuesto. Dependemos cada día más de lo que nos dé el Estado y lo que nos dé en Europa. Ahora mismo estamos en una coyuntura en la cual el Estado y Europa están respondiendo en esta crisis de una manera muy distinta a la que se hizo en la crisis anterior. Pero puede llegar el momento en el cual estos fondos extraordinarios se terminen y cuando dejemos tan mermada nuestra propia capacidad, ¿qué va a ser de nosotros en un futuro? Bueno, ¿qué va a ser de nosotros? Bueno, ellos lo tienen claro. Ellos es cuanto menos Estado es mejor, pues dejaremos de tener Estado y protegernos. Y creo que ese tipo de cuestiones aparecen en los presupuestos, si puedes leerlo, o sea, si sabes interpretarlo, y es algo que, por supuesto, no es nada divertido, pero nada tampoco aburrido, lo que decíamos antes. Bueno, tú eres casareño de la tierra de Blas Infante, ¿no? Que dio lugar a Blas Infante. Eres padre de una hija preciosa que ha salido a la madre. Y bueno, y un montón de cosas más que tiene tu pueblo que es espectacular. O sea, la última vez que estuve viendo allí Huitra y demás. ¿Tú echas de menos tu pueblo o prefieres vivir allí en Sevilla? Bueno, vivir. Ir tanto a Sevilla como estás yendo. A ver, yo duermo en mi pueblo. Vivir vive uno donde puede, pero intento dormir todas las noches en mi pueblo, en mi casa, además, la casa que tanto trabajo nos costó construir, a mi compañera, a mí, a mis amigos y demás. Pero es verdad que son muchas horas de coche. Son muchas horas de coche. Hay que tener en cuenta que en estos 3 años que llevamos de legislatura, he hecho 150.000 kilómetros. Eso es 3 años y un poquito, eso es prácticamente 50.000 kilómetros al año que podemos sacar las horas, los días que uno se tira en el coche. Es verdad que hoy en día en el coche, con las manos libres y demás, pues puede ir haciendo algo de trabajo, de teléfono y demás, pero son muchas horas de coche. Pero es verdad también que estos 3 años, por lo menos, de parlamentario, son muchas horas de coche, muchas horas de dedicación. Esto, como decía Antonio Maillo, no es compatible con la vida. Esto tiene un principio y tiene un fin. No voy a decir que sea pasado mañana, pero el tiempo que uno está aquí yo creo que hay que disfrutarlo, porque somos 109 representantes del pueblo andaluz, somos 109 parlamentarios y hay que disfrutarlo en el buen sentido de la palabra, o sea, disfrutarlo pues poniendo todas tus ganas y toda tu energía para ese mandato que tenemos con la ciudadanía de representarlos durante toda la legislatura, pues mantenerlo en firme, por lo cual ¿me gustaría estar más tiempo en mi casa con mi niña, en mi pueblo con mis colegas y demás? Pues por supuesto y como todo el mundo, pero yo creo que uno decide dedicarse o implicarse ahora mismo en este momento en esto y tiene que asumir sus pros y sus contras. Pero tengo que decir, soy feliz. Si no lo fuese, pues en el momento que no lo fuese y viese que esto es lo que me hacía no ser feliz, pues
pues dejaría paso a otro compañero y otro compañero. Vale, totalmente. Sí, sí, además hay que tomarse las cosas así. Como vaya en otro rollo y más dedicado a esto, es que es verdad que no... que te da cualquier cosa mala, ¿no? Que ser feliz no quiere decir que no te lleves irritaciones, que no estés tal, que no tengas días malísimos, que no hay días... pero bueno, hay que ser de mentalidad positiva. Yo soy de un pueblo en el cual uno de los dichos que hay es de un hombre que antes de irse a trabajar, en el bar típico de pueblo, se bebía un café y una copa de aguardiente el lunes a las 7 de la mañana antes de meter mano. Y cuando se bebía la copa de aguardiente decía, mañana martes, la semana está lista. Por lo cual, así hay que ir con optimismo y a partir de ahí, pues empezar a andar. Pues sí. Has nombrado las irritaciones que se llevan uno en política. Y hablando de eso, eres coordinador provincial de Izquierda Unida, ¿no? ¿Cómo va Izquierda Unida? ¿Cómo va el proceso de confluencia? ¿Cómo van las próximas todo? ¿Cómo lo tenemos? Bueno, yo creo que Izquierda Unida es una organización política en la cual cuando decimos que el mayor recurso que tiene, el mayor valor que tiene es el de su gente, lo demuestra día a día. Y yo creo que tiene algo fundamental para estos procesos de confluencia que tiene que poner mucho más en valor, o sea, incluso creérnoslo, que tenemos ese valor. Y es la implicación, la plasmación que tenemos sobre el terreno. O sea, en cualquier pueblo hay una asamblea de Izquierda Unida, en cualquier conflicto, cuando hablamos de conflicto no tiene que ser grande, es decir, cualquier problema de cualquier persona hay alguien de Izquierda Unida y eso es muy importante, ese contacto con la gente que tiene Izquierda Unida yo creo que es un tema muy importante de cara a la contribución que podemos hacer a esa confluencia, a esa unidad de la izquierda por la cual llevamos tantos años trabajando y aquí en Málaga, pues poco a poco, paso a paso, sigue fraguándose. Yo creo que no es una cuestión ni que tenga un punto de inicio ni un punto final, sigue fraguándose. Es la unidad de todos y todos los que compartimos pues trinchera y compartimos sobre todo objetivos. Y aquí, bueno, pues esa unidad se da con organizaciones políticas, como pueden ser Podemos, como pueden ser después algunos grupos independientes en algunos pueblos, pero sobre todo esa unidad la tenemos que buscar con la gente, con la sociedad en general. Que también, por cierto, que los que formamos parte de organizaciones políticas también somos gente, somos sociedad. O sea, por lo cual tenemos que ir a ese espacio unitario amplio en el que, sigo diciendo, yo creo que Izquierda Unida sobre todo puede poner por delante esa implantación territorial que tenemos y que no ha sido una cuestión de un día para otro, que es nuestra gran mochila desde el punto de vista positivo, ¿no? De la palabra, sí, o de la expresión. Pues sí. Y oye, una cosa, ahora tal y como está la historia en Madrid, con Ayuso, Casado, Feijóo, Juanma Moreno, es una gozada eso de por una vez no ser la izquierda, ¿no?, la que se está embroncando, sino que sea la derecha. A ver, no sabemos cómo va a acabar esto, pero yo creo que los 2 o 3 días que nos han regalado, yo creo que da lugar a darle las gracias, ¿no? O sea, porque por primera vez veía uno desangrarse al resto y ver cómo eran equivocaciones tras equivocaciones. Pero no obstante, lo decíamos antes, ¿no? O sea, a mí me preocupa algo, no sé cómo va a acabar todo esto, pero que al final de cuentas se está pasando por algo por alto que aquí ha habido presuntamente, vamos a ponernos en el plano ¿no?, en un lenguaje cordial, por decirlo de una manera, pero que alguien presuntamente ha beneficiado a su hermano para que se haga negocio en unos momentos en los cuales morían muchos compatriotas, ¿no? Por lo cual, es un momento en el cual, pues, esta crisis del PP yo creo que en cualquier momento iba a estallar, ha estallado y en un momento pues no hemos podido divertir con ellos, para que engañarnos, no vamos a hacernos trampas al solitario, pero es preocupante que al final toda esta crisis de lo que menos se hable es de un acto más del Partido Popular de corrupción que va en su ADN. Y parece ser que no han aprendido, es decir, la corrupción lo desalojó de la Moncloa.
Y han llegado a reconocer eso, pero al final de cuentas ves cómo miles de militantes estaban en la puerta de Casado defendiendo a una presunta corrupta. Y eso es preocupante. No es preocupante que le pase al Partido Popular, es preocupante que nos pasará a cualquiera de nosotros y nosotros. Total, es que es verdad que parece que a la derecha el tema de la corrupción no le pesa nada, pero si quiere denunciar a alguno de los tuyos, sí, ¿no? Que es lo que le ha pasado a Casado, básicamente. Sí, que vamos, tampoco se ha reconocido, ¿no? Que su hermano se llevó dinero, vamos, que es que... Sí, no, vamos, que ahí tal, unos con 200, otros, vamos, cerca de 300.000 euros, otros con 50.000. El hecho, y sobre todo que la corrupción no tiene por qué ser, no, o sea, no podemos centrarnos únicamente en la corrupción delictiva, en aquella donde pueden ser que se hayan hecho cosas bajo un expediente pulcro y tal, pero es contrario a la ética y a la moral. Y este caso lo es en términos generales y en términos coyunturales del momento en el que se produjo. ¿Casado lo ha hecho de la mejor manera? Pues no, ni lo ha hecho de la mejor manera, digamos, la segunda parte. Es decir, si ha sido capaz de destapar esto, bueno, ¿por qué no se ha mantenido ahí? Al final se ha dejado doblegar el brazo. Quizá a lo mejor esto no era más que un episodio que estaban buscando ante una muerte anunciada y quería a lo mejor buscar una salida digna. No sé, vamos, aquí es verdad que el Partido Popular tiene un problema. El Partido Popular es que lleva mucho tiempo compitiendo junto a Vox en ver quién es el más fasha. Y en una competición de fasha, por el que se declara fasha, pues te va a ganar. Por lo cual, eso es lo que le ocurre al Partido Popular. Y ahora están en una coyuntura que han ido alimentando al monstruo por no haber sido un partido europeo, de que le hubiese puesto una línea roja muy clara, que ahora temen que el monstruo se le pueda comer. Y la verdad que lamentablemente se lo está comiendo, y en España desde hace mucho tiempo no tenemos una derecha que esté asentada en los términos de racionalidad. O sea, hablamos del episodio tal, pero es que una semana antes el Partido Popular vota en contra de una reforma laboral acordada por sindicatos y patronal. O sea, el partido entonces, si hay algo que te viene de la patronal y de los sindicatos y la sociedad se divide al final lo podemos llamar de muchas maneras, explotadores y explotados, tal, pero al final los que tienen los medios de producción y los que no lo tienen, tal, pero al final son o trabajadores o empresarios. Y vienen consensuadas ahí, si tú votas en contra, ¿qué intereses estás defendiendo tú? Y los únicos intereses que defendía eran los intereses de Casado, que es que lo dijo días antes. O sea, él decía que estaba en política para hablar mal del gobierno. A ver, para eso no te pagamos. O sea, los andaluces no me pagan a mí para hablar mal de Juanma Moreno. Yo hablo mal de Juanma Moreno cuando tenga que hablar de Juanma Moreno, pero después de la propuesta, después de la fiscalización, para eso estamos. Y después el hablar mal del gobernante es una consecuencia del trabajo que estás haciendo, no la raíz del trabajo. Y al final, pues se veía que esta gente viene trabajando durante mucho tiempo para sus propios intereses y están totalmente descolocados porque han alimentado un monstruo que viene a por ellos, que viene a comérselo. Bueno, le ha alimentado el PP y yo sé que somos socios en el gobierno y tal, pero el PSOE también ha jugado un poco eso, ¿no? Alimentar el monstruo de Vox en su momento. Bueno, aquí Susana Díaz está ocupando el sitio que está ocupando por alimentar al monstruo. O sea, Susana Díaz aquí lo sacó en una campaña de una manera muy irresponsable. La verdad que nadie entiende por qué. Yo creo que ni los propios socialistas entienden por qué. Y alimentó su propio monstruo, porque ahí había un voto de derecha que se iba a quedar en su casa y los alimentó. Es decir, no se sentían representados por un Partido Popular donde que Juanma Moreno, Bendodo y compañía tenían el finiquito firmado antes de las elecciones. Es decir, estaban esperando a que pasaran las elecciones para decirle iros por donde habéis venido. Y se encontraron el gobierno porque despertaron a muchos votos que no se sentían representados en Juanma Moreno, ni mucho menos en el voto tampoco de Ciudadanos, que había estado acordando con el Partido Socialista hace 2 días antes de las elecciones, estaba acordando cuestiones.
Por lo cual también ahí ha jugado el Partido Socialista esa cuestión. Me vuelvo al tema andaluz. El no reconocer ese error y el no reconocer que aunque ganaron las elecciones, perdieron el gobierno, los lleva por la deriva que los lleva en Andalucía, que en muchas ocasiones tampoco saben dónde están. O sea, acaban de abstenerse a la ley que pone en peligro Doña Ana y pone en peligro el regadío de Huelva. Terminaron absteniéndose en la ley urbanística, del pelotazo urbanístico de la lista. O sea, ahí están, pues no saben muy bien qué hacer. Y después, con todo mi respeto, creo que han buscado un candidato que no viene a verdaderamente a mostrar un partido que ha aprendido de los errores que pudo cometer el Partido Popular, porque algún error cometería cuando la gente se quedaron en su casa en vez de ir a votarlo. Por cierto, y nosotros también, pues cometemos muchos errores, pero creo que si de algo nos caracteriza a nosotros es que nos fustigamos con cada error y quizá a lo mejor en exceso en algunos momentos, pero vamos, no vamos a hablar mal de nosotros, vamos a hablar mal de los otros cuando que se monten ellos un programa y hablen mal de nosotros, ¿no? Oye, pues, ¿y cuándo dices tú que van a ser las elecciones andaluzas? ¿Cuál es tu porra? Yo dije de hace tiempo en octubre. La verdad que lo dije en un momento que nadie entendía que era en octubre. Después de lo de Castilla y León, de la Castilla y León, yo creo que todo el mundo está ahora mismo en el que pueden ser eso, octubre, noviembre. Con la crisis ahora del Partido Popular, yo creo que no habría que apostarlo todo a después del verano. Dependiendo de la solución que puedan tener, de la solución a este conflicto que puedan tener, pueden convocar en junio. No es descartable. Igual que la semana pasada no era descartable que fuese, o sea, todo el mundo lo daba por hecho en octubre y noviembre, igual que a principio de año todos daban por hecho que esto en mayo estaba acabado, ahora creo que tampoco es descartable junio. El problema es ese. El problema es que llevamos 8 o 10 meses hablando de elecciones y no estamos hablando tanto de los problemas reales de Andalucía. Claro. Y eso no deja de ser un objetivo que tiene ahora mismo Juanma Moreno, y es que la política no salga de las tertulias. O sea, el debate político solo se quede en las tertulias y no esté en la calle. Pero bueno, a tu pregunta, sigo creyendo que van a ser en octubre, noviembre, pero habrá que estar atento porque en el momento que a ellos les salgan las cuentas, van a convocar. Pero ni ahora ni nunca le han salido las cuentas, porque sus cuentas salen con un ciudadano prácticamente desaparecido. Sus cuentas le salen cuando no tengan que depender al 100% de Vox. Y eso hoy por hoy no se da. Prácticamente imposible, claro. Ahora mismo. Vamos a ver cómo se cierra Castilla y León y vamos a ver cómo se cierra el Congreso que tendrá el Partido Popular. Claro, es que todo eso se cruza, lo que tú dices, se cruza de cara a la Andalucía también, claro. No hay... Vamos, y como está la política ahora mismo, es que lo que diga uno hoy, quizá pasado mañana, pues no vale para nada. Es que total. Hablamos antes del tiempo que uno se pega fuera, de que en muchas ocasiones estas dedicaciones pues no son compatibles con la vida y demás, pero es que además el momento político de ahora es que es totalmente frenético. Esto no da lugar a trazar una estrategia y no tener que ir cambiándola constantemente. O sea, las propias... ¿Qué hacemos en este periodo de sesiones, no? Que llega desde febrero hasta agosto. Bueno, pues marcamos nuestras líneas, pero después todo esto va a un ritmo que tienes que ir variando tus estrategias que instantes. Lo que sí hay que intentar pues, marcar una línea y adecuándose sin salirse mucho, pero vamos, la verdad que es bastante difícil. Sí, a partir de ahí habrá que adaptarse a lo que toca, claro, si es que no hay más remedio, que es lo que siempre ha hecho la izquierda, la buena, no la socialdemócrata. ¿Qué te iba a preguntar yo? Bueno, eso es. ¿Y tú crees que Yolanda Díaz y el Frente Amplio llegan antes de esas elecciones hipotéticas, ya sea junio, sea octubre, noviembre? Bueno, yo creo que el Frente Amplio aquí en Andalucía tiene un referente. Ese Frente Amplio es Unidas Podemos.
Yo creo que, sinceramente, creo que esa implantación territorial que tiene Izquierda Unida, esa implantación en los problemas cotidianos de la gente que tenemos, el trabajo que venimos realizando desde hace muchos años, da lugar a que bueno, aquí es verdad que este espacio sufrió un desgaste con la ruptura de Adelante y demás, pero el núcleo duro de ese espacio sigue estando ahí presente. Y no solo hablo de las organizaciones de Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, hablo de las alianzas que podemos tener con sindicatos, con colectivos, que no la hemos perdido en ningún momento. O sea, lo digo porque quizás aquí en el grupo parlamentario donde más se vivió fue el epicentro quizás de esa crisis, ¿no? de la ruptura del grupo. Pero en ningún momento ningún colectivo dejó de llamarnos, dejó de enviarnos sus preocupaciones, sus dudas, sus iniciativas, y eso sigue. Y yo creo que por ahí va una de las patas importantes para vertebrar un espacio que no nos arrincone, sino que nos sitúen en un espacio amplio, o en un frente amplio, ¿no? Y yo creo que sinceramente ese espacio está. Ahora bien, bueno, las pretensiones que pueda tener Yolanda y a lo que se vaya a configurar, de lo que todos hablan, pero que todavía no hay nada pues puesto en marcha, pues yo creo que aquí en Andalucía está muy claro que tienen ese espacio en Unidas Podemos por Andalucía. Igualmente, igual que creo que en Cataluña pues tampoco hay dudas de que eso está en los comunes, ¿no? Pues ese espacio puede estar en los comunes. Bien, y tú apuestas, ¿tú crees que seremos capaces de conseguir, olvídate incluso de lo de Yolanda, el Frente Amplio, pero una sola lista de izquierda a la izquierda del PSOE de cara a esas elecciones andaluzas? Yo creo que es verdad que ahora, no sé, por distintas razones, pero es que eso, el que haya más de una lista a la izquierda del PSOE, una única lista no la vio nunca. O sea, ha habido dispersión de listas siempre a la izquierda del PSOE. No, es real, o sea, la cuestión es ver dónde a la izquierda del PSOE se acumula fuerza suficiente para hacer alternativas. Y esa fuerza suficiente para hacer alternativas, aquí en Andalucía siempre ha estado en el proyecto político que ha podido, en el que se incluye el Partido Comunista antes, Izquierda Unida después. O sea, partidos a la izquierda del PSOE se han presentado muchos. Se han presentado partidos andalucistas con vocación de izquierda, con un discurso muy parecido al que pueden ahora coger algunos y intentar dar una vocación de algo nuevo, cuando eso ha existido siempre. Pero yo creo que ahí, al final de cuentas, aquí en Andalucía, por nuestra implantación territorial, por muchas razones, porque a lo mejor tampoco lo hacemos tan mal, ¿no? Digo, por esa cuestión de autoflagelación muchas veces que tenemos, porque a lo mejor tampoco lo hacemos tan mal, pero el espacio que verdaderamente puede tener vocación de ser alternativa, de ser gobierno en Andalucía a la izquierda del PSOE, ha sido Izquierda Unida o donde ha participado Izquierda Unida. Y metería ahí también, pues en los últimos años, Podemos. Y ese núcleo central de Izquierda Unida y Podemos sigue estando presente en Unidas Podemos. O sea, que eres optimista, ¿no? Con un espacio confluyente. Sí, vamos. Yo creo que cuando se convoquen las elecciones sería un error salir a la resistencia. Es decir, tenemos causas suficientes para salir y razones suficientes para salir a la ofensiva. Porque yo creo que Andalucía había un hartazgo, que nadie podemos ver, del Partido Socialista. Había un hartazgo. Andalucía, aunque fuese un gobierno de calambola, ha visto, está comprobando y está sufriendo las consecuencias del cambiar para que nada cambie, sino para incrementar algunas políticas que eran las que eran dañinas. Yo creo que nosotros tenemos que salir a la ofensiva y decir a la población de que el cambio por la derecha no puede ir, que el cambio tiene que ser por la izquierda. Y tenemos que salir tan a la ofensiva,
no con un mensaje de ser determinantes en el futuro, sino ser quien configure ese gobierno andaluz y hacer un llamamiento a toda la ciudadanía en general, a todas las organizaciones políticas, a todas las organizaciones sindicales, a que nos unamos para primero echar a la derecha, pero después gobernar Andalucía para cambiar, para transformar Andalucía de verdad y no el cambio de políticos. Hemos visto cómo ha habido un cambio de gobierno, ha habido un cambio de políticos, pero los problemas estructurales de Andalucía siguen ahí. Con lo cual, quizás no hay que cambiar de político, hay que cambiar de políticas. Y la única organización capaz de cambiar de política hoy por hoy es Unidas Podemos por Andalucía. Y yo creo que ese mensaje lo tenemos que trasladar, si no vía A, vía B de compare, elige y si ve algo mejor, cómprelo, ¿no? Y ahora mismo no hay algo mejor. Vale, ya la última pregunta que te voy a hacer, y aunque a Alberto Garzón no le guste, haz tu apuesta de cómo van a ser los próximos resultados andaluces. Venga, yo sé que queda mucho todavía, que puede cambiar, pero a día de hoy, ¿qué crees tú que tendríamos? Esto es complicado. Yo creo que habría que irse por bloques primero, por bloques. Yo creo que el bloque de la derecha se va a quedar cerca, pero no va a conseguir mayoría. Ahora mismo hablo de porcentaje y después veremos de diputados, porque ahí es donde nos jugamos. Creo que en porcentaje de votos se va a quedar cerca, pero no va. El bloque de PSOE más izquierda se puede quedar, puede sacar más de un 50% de votos, y el tema va a estar en los restos y demás para ver esa composición del arco parlamentario. Yo, sinceramente, vaticino un buen resultado para Unidas Podemos en una horquilla de entre 12 y 15, que sería un buen resultado como partida, y vamos a ver cuándo se convoca, qué momento político nos encontramos, y veo a un Ciudadanos desaparecido y un Partido Popular y a Vox muy igualado. Muy igualado. Y la balanza la decanto para uno u otro, dependiendo de cómo cierre el Partido Popular la crisis que ahora mismo tiene abierta en Canarias. O sea, podría haber sorpaso de Vox al Partido Popular de Andalucía si la crisis esta que tienen ahora mismo encima de la mesa no la cierran bien. Claro, porque las andaluzas son las primeras elecciones, ¿no? Cualquiera sabe ahora, como ahora cualquiera coge, se cabrea y convoca elecciones, pues cualquiera sabe, pero vamos. En teoría, se debería desde hace tiempo éramos los que abríamos el ciclo político, lo ha abierto Castilla y León, y seremos quien abra el ciclo político, supuestamente, ¿no? O sea, las siguientes elecciones, supuestamente. Pues sí. Pues Guzmán, un placer, como siempre, charlas contigo. Pues nada, un placer para mí también. Se me ha hecho cortito el tiempo que hemos estado echando aquí un ratito de charla. Te voy a decir una cosa, hemos hablado en producción en esta temporada no pasamos de la hora, tío. Llevamos 1 hora 35 minutos entre unas cosas y otras, ¿eh? O sea que llevamos... Bueno, se nos va. No nos hemos pasado de 1 hora, no hemos pasado de 1 hora y media. Vamos bien. Pues sí. Guzmán, que nos vemos ya mismo por aquí por Málaga. Siempre. Tampoco... Por supuesto, vamos, y nos vemos y sobre todo luchando en las calles, ¿no? El 28 hay que llenar las calles de Sevilla y defender... Te voy a decir que ya está llena Sevilla, porque hoy es 28, aunque no parezca. No, está bien. Ahora Sevilla estaba reventada y bueno, ya hemos vuelto, estamos aquí en Málaga, tú sabes. Muy bien. Yo creía que hoy era domingo. Y ya es lunes. Corta ese trozo, coño, ya está. Bueno, Guzmán, que un placer, tío. Venga, pues nada, nos vemos. Hasta luego. Cuídate mucho. Y a vosotros que estáis aquí viéndonos, muchísimas gracias por haber estado en este primer capítulo de la segunda temporada de Las Voces y los Ecos. Os dejamos con 2 recomendaciones de libros y de series, como hacíamos, o películas, como hacíamos en la anterior temporada. El libro es Heil Hitler, El cerdo está muerto, de Capitán Swing, que va a salir aquí, si no me equivoco.
Y la serie Rick y Morty, tenéis que ver Rick y Morty. Es un pedazo de serie de animación que además está en HBO, si yo no me equivoco, haciendo publicidad a ver si nos patrocinan también. Y es bueno, pues es brutal. Tenéis que ver las 4 temporadas que hay hasta ahora mismo. E insistir, muchísimas gracias por estar ahí y hemos arrancado esta segunda temporada con toda la ilusión y estoy convencido de que a vosotros os va a encantar. Salud y República. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más.